Así que planteamos los puntos críticos. Y, como dijimos, vamos a tener dos situaciones distintas, o bueno, como me gusta decir a mí, dos fuentes de puntos críticos. La primera situación es los X pertenecientes al dominio de F, de F'. Si, a ver, cuando yo estoy diciendo que X pertenece al dominio de F', yo ya estoy dando por sentado que X va a pertenecer al dominio de F. ¿Por qué? Porque yo ya les había comentado en una clase anterior que el dominio de F' está incluido o a lo sumo es igual al dominio de F. Por lo tanto, todo valor de X que pertenezca al dominio de F' también va a pertenecer al dominio de F. ¿Sí? O sea, donde existe la derivada, seguro que existe la función. Perfecto, perfecto. Tal que F' de X es igual a 0. Entonces, acá nuevamente tengo que analizar por separado, ¿no? O sea, X menor a 1 y X mayor a 1. Entonces, si X es menor a 1, si X es menor a 1, tengo que usar esta expresión. O sea, 2X igual a 0, X igual a 0. Ojo, porque la solución o las soluciones que encuentren, yo tengo que considerar aquellos que cumplen esta desigualdad. X menor a 1. Bueno, 0 es menor a 1, así que acá tenemos un punto crítico. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a analizar con X mayor a 1. Con X mayor a 1, lo que tenemos es 2X menos 4. Esto lo igualo a 0. Y si se fijan, pasan el 4 sumando, el 2 dividiendo, 4 sobre 2, 2, X igual a 2. Bueno, resulta que 2 es mayor a 1, así que cumple esta desigualdad. Así que acá tenemos otro punto crítico. Ya tenemos dos puntos críticos. Bueno, en realidad, los puntos críticos que provienen de anular la derivada, bueno, son dos. El 0 y el 2. ¿Ok? Bien, y la otra situación, habíamos dicho que era los valores de X que pertenecen al dominio de F, tal que esos valores de X no tienen que pertenecer al dominio de F'. Bueno, habíamos visto que el único caso era con X igual a 1. ¿Sí? Así que, lo voy a poner acá. X igual a 1, ¿sí? También. X igual a 1 pertenece a la función, porque la función en 1, recuerden que valía 1, pero no pertenece al dominio de la función. Bueno, así que ahí tenemos otro punto crítico. Así que son tres. Son tres candidatos a máximos y mínimos locales. Acá tenemos otro punto crítico. Perfecto. Así que bueno, ya tenemos los puntos críticos. Esto es los puntos críticos. Ahí lo chico un cachito por si lo quieren ver. ¿Alguna duda hasta acá con esto? No. Eh, bien. Bueno, perfecto. Entonces, lo que hay que hacer ahora, habría que armar una tablita, a ver si me queda lugar acá. Sí, la tablita que vamos a armar es dividir el dominio de la derivada en subintervalos usando los puntos críticos. Ya el dominio de la derivada, bueno, ya venía particionado usando el 1, acá x igual a 1, ahora hay que usar el 0 y el 2. Así que esto lo voy a extender un poquito porque me parece que no me va a entrar. Somos más generosos. Entonces, lo que hay que hacer ahora es
Apliquemos el criterio de la primera derivada. Criterio, derivada primera. Bien. Y recuerden que yo tenía que dividir el dominio de f', que ya viene como unión de estos dos intervalos, lo tengo que dividir a su vez un poco más. Tengo que usar el 0 y el 2. Así que voy a tener de menos infinito a 0, de 0 a 1, de 1 a 2 y de 2 a más infinito. ¿Sí? Así que, a ver, me va a quedar. De menos infinito a 0. Después, bueno, acá pongo el 0. Del 0 a 1. Acá pongo el 1. Luego de 1 a 2. Acá pongo el 2. Y de 2 a más infinito. Bien. Luego lo que teníamos que hacer era evaluar la derivada en puntos intermedios. ¿Sí? O sea que acá, vamos a una cosa, acá esta es la fila de lo que es la x, acá va a estar la fila de f', y acá la fila de f, de la función. Bien. Entonces voy a elegir valores intermedios. Acá f' lo puedo evaluar en -1. Acá f' lo puedo evaluar en un medio. Acá f' lo puedo evaluar en 3 medios, que es 1,5. Y acá f' lo voy a evaluar en 3. ¿Sí? Bien. Recuerden que acá la derivada vale 0, acá vale 0 y acá no existe, ¿no? O sea, esto... La derivada acá vale 0. Acá la derivada no existe en 1. Y acá también, ¿no? La derivada vale 0. Bueno, perfecto. Entonces ahora lo que hay que hacer es evaluar la derivada en -1. Ah, acá me faltó. Tengo que evaluar la derivada en 4 puntos, ¿no? En -1, en un medio, en 3 medios y en 3. Pero ojo, porque yo lo que tengo que hacer es evaluarlo en la expresión correcta. Recuerden que em, la derivada, ¿sí? Era también una función partida, que era esta, ¿no? Así que acá tengo que tener cuidado de qué expresión utilizar. Entonces, si yo lo evalúo en -1, -1 tengo que usar esta expresión, ¿no? Así que 2 por -1, -2. En particular, lo importante es que me da negativo, ¿sí? Lo que puedo hacer es lo siguiente. Corro un cachito ahí. Y esto me da -2, para que sepan de dónde está viniendo de última, porque después cuando les comparta este paint, van a decir, pero ¿dónde lo evaluaste? -2, y a mí lo que me interesa es que es negativo. Si es negativo, significa que en este intervalo la función decrece. Y ya que estamos, recuerden cómo era la función. La función, vuelvo un cachito para arriba, yo estoy usando esta expresión. Así que para x igual a -1,
perdón, la función en cero, fíjense, yo quisiera ahora calcular la función en cero, ¿sí? Para después ubicarlo como un extremo local. La función en cero yo tengo que recurrir x menor o igual a 1, o sea, 0 es menor o igual a 1, tengo que usar esta expresión, 0 al cuadrado, 0, ¿ok? 0 al cuadrado, 0, o sea que acá la función en cero vale 0. Sí, lo que hice fue, ya me estoy armando bien la tabla como para después volcarlo a un gráfico. Bien. Veamos ahora qué pasa con este intervalo. Yo elegí un valor intermedio que es menos un medio. Esto lo corro para tener un poco más de lugar. Y voy a evaluar en un medio. Nuevamente, ¿quién es un medio? Tengo que usar esta, ¿no? No, perdón, la derivada. ¿Dónde estaba la derivada? Acá, perdón. Entonces, si yo acá reemplazo por un medio, ¿sí? Un medio, fíjense que es menor a 1. 2 por un medio, 1. Así que acá la derivada me dio 1. O sea, me da positivo. Así que va para arriba. Por lo tanto, acá lo que tengo es un mínimo local. Que eso después lo vamos a tirar al gráfico. Acá la función no es derivable, pero sí la función está definida. Es decir, yo puedo calcular cuánto vale la función, ¿no? De hecho, ya sabíamos, la función en 1 vale 1. Así que esto ya lo habíamos calculado antes, lo ponemos ahí. Veamos ahora qué pasa con este intervalo. En este intervalo estoy eligiendo 3 medios. 3 medios, que es 1,5, ahora es mayor a 1. Por lo tanto, tengo que usar esta expresión. Yo pongo 3, o sea, 3 medios, 2 con 2 se me va, 3 menos 4 menos 1. O sea que acá la derivada me está dando menos 1. Esto es, perdón. La derivada ahí me dio menos 1. Bueno, en particular es menor a 0. Así que acá la función decrece. Por lo tanto, el 1, que era un punto crítico que provenía de la no existencia de la derivada, como les comenté, acá tenemos un máximo local. Y nos queda ahora analizar este intervalo y ver qué pasa con este punto crítico. Ahora yo lo que tengo es que quiero evaluar la derivada en 3. Resulta que Puede 3, ser que dos intervalos me crezcan seguidos. sí, puede ser tranquilamente. Es, por ejemplo, lo que pasa cuando vos analizás x cubo. La función x cubo tenés dos intervalos que crecen de menos infinito a 0 y de 0 a más infinito, y x igual a 0 era un candidato, pero se frustró, no es ni máximo ni mínimo local. Sí, sí, tranquilamente, puede ser. Por eso son candidatos y no después, o sea, pueden terminar siendo puntos máximos o mínimos locales o no, se pueden frustrar y no serlo. Bien, entonces Claro, cuando, ok, bien, buenísimo. Bueno, y nada, ya fíjense que estamos terminando esta tabla, ya queda poco. Nada, entonces cuando yo reemplazo por 3, fíjense que, nuevamente acá me fijo en la función derivada, si yo reemplazo por 3, 2 por 3, 6, menos 4, 2. ¿Sí? Así que tengo que usar esta expresión porque 3 es mayor a 1. Así que me queda 2, ¿no? Me queda un 2. En particular es positivo, a mí lo que me interesa es el signo. Así que acá crece. Conclusión, vamos a tener un mínimo local acá. Acá hay un mínimo local. Pero bueno, ¿cuánto vale la función en 2? La función en 2 vale
2 menos 2, 0, 0 al cuadrado, 0. O sea, vale 0. Ahí vale 0. Así que bueno, achico un cachito para que se vea bien y de paso vamos volcando esta información en el gráfico. Fíjense que tenemos un mínimo local, un máximo local y un mínimo local en 0, en 1 y en 2. O sea, re divertido esto. Así que tenemos un mínimo local, vamos a suponer que acá, qué sé yo, acá ponemos el 1, acá estará el 0, el 1 y el 2. Entonces, en el 0, 0 tenemos un mínimo local. En el 1, 1 tenemos un máximo local. Y en el 2, 0 tenemos de nuevo un mínimo local. ¿Ok? Entonces, una vez que ubicamos, haciendo tan bueno, no teníamos, una vez que ubicamos los extremos, después lo que hay que hacer es tratar de ser consistente con la información que está tirando la tabla. Lo pongo ahí. Entonces, a ver, tenemos que por un lado, la función decrece de menos infinito a 0, ¿no? De menos infinito a 0 la función decrece, así que tendrá que ser una cosa así. Llega acá a este mínimo, después, fíjense, de 0 a 1 la función crece, después de 1 a 2 la función vuelve a decrecer, y después de 2 a más infinito la función crece. Y esta parte, sí, la resalto porque es la parte que es consistente cuando analizamos los límites con x tendiendo a más y a menos infinito para analizar la existencia de las asíntotas horizontales que, bueno, no existen. ¿Sí? Acá tenemos un máximo local, un mínimo local y un mínimo local. ¿Ok? Bien. Bueno, nos queda menos de 2 minutos, pero bueno, ya que nos queda poco. A ver, les propongo esto. ¿Quieren igualmente hacemos el break ahora mejor? Descansamos un poco y dentro de 15 minutos habilito otro Zoom. Sí, Y ya nos queda poco, porque lo que nos queda es analizar concavidad, convexidad, punto de inflexión y ver qué pasa si hay alguna, si acá estamos teniendo o no una asíntota oblicua. Podríamos analizar eso y con eso damos por cerrado este ejercicio que parece que estuvo bueno porque fue un repaso de todo.